Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos aquí en una noche más a través de Teología Bíblica y esta noche tenemos un programa especial y un programa bastante importante. Vamos a estar hablando sobre la acreditación teológica de las instituciones teológicas, ¿no? Cómo reconocer una institución teológica acreditada y con este tema de la pandemia, la educación virtual se ha vuelto algo bastante común. Ya existía antes de la pandemia esto de la educación virtual, pero posteriormente a la pandemia, bueno, han salido con bastante publicidad en redes sociales diferentes instituciones que aquí viene el problema. Hay algunas instituciones que dicen tener una acreditación teológica, hay otras que no, que sencillamente se proclaman como instituciones teológicas. Así que el invitado especial en esta noche es nuestro hermano Ricardo. Bueno, Ricardo, Dios te bendiga. Amén. Estamos en vivo. Él es nuestro invitado especial, es una persona que maneja muy bien el tema. Yo siempre tengo mis dudas con este tipo de cuestiones de acreditación, de instituciones, y el hermano está bien preparado en el tema. Así que, hermano Ricardo, puedes presentarte con la audiencia, desde dónde nos estás hablando, a qué te dedicas, qué has estudiado, dónde has estudiado. Puedes presentarte un momento. Muy bien. Muy buenas noches, tardes, dependiendo de dónde usted nos vea. Pues mi nombre es Ricardo Antonio González Tobar. Soy del país de El Salvador. Pues como profesión electricista industrial, también formador de electricistas aquí en El Salvador. Poseo un bachillerato, un profesorado y actualmente por culminar una licenciatura en teología. El bachillerato en teología pues lo estudié en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, Cetegua, juntamente con el profesorado, y actualmente estoy por concluir la licenciatura en teología del Seminario Presbiteriano de Guatemala. Amén, amén, hermano Ricardo. Qué bendición y la verdad que estudiar teología es una bendición, ¿no? Amén. Hablemos de la educación teológica, hermano Ricardo. Para muchas personas el tema de estudiar teología es algo que es algo nuevo, porque no todas las denominaciones tienen institutos bíblicos propios, ¿no? Entonces, han habido personas a través, por ejemplo, también de teología bíblica que nacen con la pregunta, ¿no? ¿Dónde estudiamos teología? ¿Dónde estudiar teología? Y eso puede variar mucho dependiendo nuestras creencias, dependiendo nuestras denominaciones, ¿no? Si somos pentecostales, pues buscamos quizás instituciones que sean pentecostales. Si Sí, somos bautistas, buscamos instituciones que sean bautistas. Si son reformados, se buscan instituciones que sean reformados, porque uno busca cierta orientación teológica. así es. Entonces, empiezo con la primera pregunta, es algo bastante sencilla, pero para que pensemos. ¿Qué es una institución teológica? ¿Qué llamamos nosotros institución teológica? Bueno, una institución teológica es aquella institución educativa que pues nos va a llevar a nosotros a tener nociones, ideas, aprender conceptos sobre el conocimiento de Dios. Recordemos que la palabra teología tiene que ver con el conocimiento de Dios, sobre Dios. Y recordemos que a Dios no lo podemos estudiar como estudiamos el cuerpo humano, porque obviamente no lo tenemos físicamente, pero podemos estudiar sobre ese Dios. Entonces, podemos decir podemos definir la institución teológica como una institución educativa cristiana, podemos definir la institución teológica como una institución religiosa o aquella institución denominacional. Entonces hay tres formas de poderlo nosotros comprender, aunque también aquí abarca el hecho de que es una institución teológica y que es un instituto bíblico. La verdad que siendo honestos, eh, no existe una diferencia o una delimitación como tal, porque básicamente los dos tienen un objetivo, el mismo Ah, objetivo, el conocimiento sobre Dios. Probablemente tenga limitaciones uno de otra, ¿verdad? Un instituto bíblico, un seminario teológico, pero van encaminados hacia que las personas pues se preparen para el ministerio,
Tal vez hayan personas que se inscriban a la institución teológica para obtener algún conocimiento, pero de igual forma puede suceder también en el instituto bíblico eso. Claro. Sí. Amén. Sabemos, hermano Ricardo, que uno estudia teología por diversas razones, ¿no? Hay personas que estudian teología sencillamente para equiparse para el ministerio, quieren servir en una iglesia local. Hay personas que estudian teología por el pastorado, porque en sus denominaciones les piden ciertos requisitos de estudio para ejercer el pastorado, y hay otros, más o menos que va siendo nuestro caso, que estudian teología para ejercer docencia, para ser maestros de teología. Dependiendo de lo que uno vaya a hacer, va a ser dependiendo del lugar donde uno vaya a estudiar, ¿no? Así es. Ahora, cuando llegamos a estudiar teología, normalmente a la mayoría de las personas, hay una minoría que se le interesa, pero a la mayoría de las personas sencillamente les interesa, quiero estudiar teología, quiero aprender la palabra del Señor y nada más eso, ¿no? Entonces muchas personas están satisfechas con eso. Pero hay algo que está siendo bastante común en las redes sociales, hermano Ricardo, y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con el tema del engaño, ¿no? Y ahí es donde entramos al tema de la acreditación. Hay personas que le importa tener estudios en una institución acreditada. Hay otras personas que no. Con el simple hecho de aprender teología en un buen lugar y tener un título que certifique que ha estudiado, pues no le importa mucho este tema de la acreditación. Pero cuando hablamos de acreditación teológica, vemos publicidad, flyer y tal institución acreditada por tal, acreditada por tal. ¿Qué entendemos nosotros por acreditación? ¿Qué es la acreditación? ¿Qué importancia tiene a la hora de hablar de certificaciones? ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso? Muy bien. Una de las cosas que hay que saber y entender, bueno, que la acreditación puede ser un reconocimiento solamente dentro de una iglesia, dentro de una denominación. Puede haber acreditación universitaria. Algunos seminarios poseen acreditación universitaria, tanto así que sus títulos en teología y en las diferentes disciplinas que ésta tiene son reconocidos ante la República, ante el Estado. Aquí cabe recalcar, existen acreditaciones que son estatales, que las reconocen los ministerios de educación, sí. Y hay acreditaciones que son plenamente ministeriales. O sea, uno tiene que saber, yo le llamo esto a que hay que informarse muy bien sobre qué es lo que uno quiere. Por ejemplo, si yo quiero ser solamente un plantador de iglesias, ¿yo qué te recomendaría? Ir al instituto bíblico. Si tú quieres ser un docente universitario en teología, bueno, entonces yo te recomendaría inscribirte a una universidad que tenga la acreditación universitaria. Eso te recomendaría yo. Y bueno, si tú quieres alcanzar estudios de maestría, de posgrado, pues te recomendaría ir a la universidad, ir a un seminario que esté acreditado de manera universitaria, de manera profesional, de manera superior. Claro. Pero si tú quieres servir dentro de tu iglesia local, quieres servir como maestra de escuela bíblica, o sea, ese es tu deseo y nosotros lo respetamos y está bien. Y está bien. Nosotros los cristianos deberíamos de fomentar todo tipo de educación, tanto formal o no formal. Amén. ¿Por qué? Porque hay algún principio que nos dice que nosotros nos estamos equipando para la vida. Y la vida también es un aprendizaje. Entonces también la experiencia nos puede enseñar, pero ir a una institución acreditada y no estar en una no acreditada sí tiene grandes diferencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Claro. El ejemplo que yo ponía, si tú quieres ser un docente universitario y tú estudiaste en una institución no acreditada,
que solamente te va a otorgar un diploma, un certificado de graduado en teología, no vas a poder estar en una institución universitaria. Ese es uno de los puntos, Manuel Ricardo, que quiero que entendamos y dejemos en claro. Hay ciertos títulos o ciertas certificaciones que cuando estas certificaciones se llevan a una universidad no tienen valor. Porque a veces en la idea de los hermanos está esto, ok, por ejemplo, un caso hipotético, me gradué del instituto fulano de tal y tengo un bachiller en teología. Entonces, han habido casos que las personas llevan este bachiller de teología y van a una universidad, por ejemplo, a una maestría, y llevan su cartón del seminario. Quiero hacer una maestría, soy bachiller en teología, y en la universidad hace las preguntas correspondientes, piden el CARDES y todo, y la universidad, lo siento, no puede entrar a una maestría. Entonces, el hermano, pues, ¿cómo es posible? Pero si yo tengo un bachiller en teología, ¿cómo no me van a admitir para hacer una maestría? En el instituto me han estafado, me han mentido, este cartón no sirve para nada. Entonces, creo que ahí es donde esta charla es bastante importante para que entendamos y tengamos bastante en claro que no es que no tengan valor, tienen el valor que corresponde, y por eso es bastante importante este tema de la aclarativa de lo que tenemos. Hay certificados que solamente tienen validez, entiendan muy bien esto, tienen validez dentro de nuestra organización o dentro de la denominación, pero para que tenga validez al nivel académico o al nivel universitario, cada universidad creo yo que tiene sus reglas, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso, Manuel Ricardo? Por ejemplo, yo tengo un caso hipotético. Yo tengo un bachiller del instituto y yo quiero ir a la universidad porque quiero hacer una maestría. ¿Qué hacen las universidades en ese caso? He visto algunas universidades que como que les admiten algunas cosas o algunas veces no. ¿Me puedes explicar un poquito sobre eso? Fíjate que el ejemplo de Centroamérica es el más evidente, porque te voy a contar el caso de Guatemala y El Salvador. En el caso de Guatemala, bueno, porque yo mis estudios zoológicos fueron en la ciudad de Guatemala, en el Sotegua, y en Guatemala existe la Facultad de Teología no voy a promocionar universidades, pero voy a mencionar esto. Existe la Facultad de Teología de la Universidad Mariano Galvez, y ellos reconocen los títulos de teología hasta el tercer año, y uno puede estudiar un profesor, hacer una nivelación un año y obtener un título de profesor en educación cristiana. Y si uno tiene su título de licenciado en teología en un seminario, estudia 2 años más en la universidad, y la universidad pues hace una incorporación. No es que te van a reconocer todos los créditos, eso es algo evidente, pero eso es una cuestión que en Guatemala sí lo hacen porque la ley lo permite. Pregunto. Pero no en todos lados sucede eso. Claro, Ricardo, pregunto, y me imagino que algunos de la audiencia será esta pregunta. ¿Por qué no se toma como igual una materia de instituto a una materia de universidad? ¿Por qué se da, digamos, un ejemplo? Yo tomé 40 materias en el instituto, dependiendo de la universidad, de hecho sea el caso, esto está sujeto a criterio. En la universidad, de las 40 que tomé, me validan como si fueran 15 o como si fueran 20, o si fueran menos de la mitad. ¿Por qué hay esta cuestión de que se mira con menos valor las materias del instituto en comparación a una materia de la universidad? Y diré algo de paso, no es que tengan menos valor, es que hay ciertos criterios que las universidades toman en cuenta que quizás en el instituto no existe. Quizás Muy bien. Aquí lo que sucede es el diseño curricular. ¿Qué es un currículo? Bueno, un currículo es lo que nosotros llamamos el pensum. Y si ustedes se fijan, el pensum de un instituto público no tiene, en algunos casos, y aquí nos ha hecho falta a nosotros los evangélicos, o sea, tal vez no llegar a tener una educación acreditada, pero sí llegar a tener una educación de calidad. Entonces, tú comparas
En Centroamérica se utilizan las unidades valorativas y también se utilizan los créditos hora clase. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los créditos hora clase andan por 45 horas. Y cuando uno va, bueno, a institutos bíblicos o seminarios que no están acreditados, que tienen menos cantidades de horas de formación. O sea, el esfuerzo y el diseño curricular no está estructurado de igual manera. Por eso es que no te reconocen esa parte. Y no es que tengan menos valor, sino que el tiempo, ¿verdad?, en que se diseñó esto, pues no estaba adecuado. Podríamos decir que las exigencias son diferentes, ¿no? Sí, son exigentes. Bueno, en mi experiencia personal, porque yo estudié tanto en algo conocido como Colegio de Teología, imagínate, estudiar 4 horas fin de semana y bueno, y la materia solo dura 1 hora y media y nos vamos hasta el otro fin de semana y son 6 meses. ¿Cuántas horas hiciste? ¿Cuántas horas de estudio realizaste? Claro. Y ahora me cambia a un seminario teológico que las horas de formación eran 32 horas crédito. Es más complicado, ¿no? Horas, y habían materias de 46 horas crédito. Claro. O sea, el esfuerzo que había que hacer para poder obtener el crédito. Por eso el reconocimiento es totalmente diferente. Y hay instituciones que se han encargado de alguna forma de poder regular la calidad educativa de las instituciones o seminarios, institutos teológicos evangélicos en América Latina. Cabe destacar que ningún seminario teológico actualmente en América Latina posee acreditación por sí sola. ¿Por qué? Bueno, porque se aplica un principio, la separación de iglesia y Estado. Lo que se tiene en la actualidad son convenios con universidades. Lo que se tiene en la actualidad son reconocimientos parciales de pero no totales. No totales. Entonces no hay ningún seminario, ningún instituto bíblico que pueda decir nosotros graduamos licenciados con nuestro nombre. Claro. Porque hay seminarios en América Latina que tienen doble titulación. Lo que se llama, en España le llaman el título propio, que es el título del seminario, y le entregan un título de una universidad X. Eso es por convenio, sí, ¿no? Por convenio, es una cuestión de convenio. Claro. Es porque ellos han hecho un arreglo así y la ley del país lo permite. Aquí en El Salvador lo que yo he visto es que existen seminarios, bueno, es un instituto bíblico que solamente acredita el primer año. O sea, hay de 40 materias solo te acreditan 10. Pero te toman una, de un año, ¿no? Hay que hacer 30 claro. más la tesis y todo lo demás. Y mira, y eso es lo normal, hermano Ricardo. Para cualquier persona que conozca de este tipo de cosas, es lo normal. O sea, si tú has estudiado un bachiller completo en un instituto y llevas esto a una universidad, digamos, si nos pasa a nosotros no nos sorprendemos. Sabemos que eso es lo que tenemos que esperar. Sí. Pero hay algunas personas que creen que no, que creen que lo mismo de una materia en un instituto o por estilo, como que la universidad le va a dar el mismo valor. Hay una pregunta del hermano Junior sí. Desde Nicaragua. Dice, bueno, esto es una pregunta dirigida a ti, ¿no? ¿Qué opina el invitado de las academias seminarios que dan solo acreditación, creo que es en ministerio, lo que quiere decir? ¿Vale la pena? ¿Tendrá validación en los países centroamericanos? Y añadiría yo, ¿tendrán validación en otro lugar? Porque hay que entender esto, hay personas que están estudiando teología porque quieren que su título valga aquí en la China. Sí. Y hay otras personas que no están interesadas y nada de eso, solamente quieren un título que certifique que ellos han estudiado. Entonces, bueno, ¿podrías responder dirigido a estos dos grupos de personas? Muy bien, les voy a contar algo antes de seguir con esto porque me parece interesante. En mi caso,
Yo poseo 2 títulos, el de bachillerato y profesorado en teología de Guatemala. Sí. Pero en la parte de atrás dice de que tanto el bachillerato y el profesorado en teología son para oficios y usos netamente religiosos. Sí tienen registro ante el Ministerio Público de Guatemala, porque en Guatemala los ministros se tienen que registrar, pero no conduce a una titulación superior. O sea, los títulos solo son para los que yo poseo para una situación religiosa. Y en el caso de lo que el hermano Junior mencionaba, bueno, conozco la institución que usted menciona. Ellos están acreditados en Miami, Florida. Ellos se abocan a una ley de la Comisión para la Educación Independiente. Y pues bueno, ¿qué dice la Comisión de la Comisión Independiente de Miami, Florida? Bueno, que estas otorgan una excepción religiosa a instituciones que se dedican a dar educación a religiosos, teólogos, eh, educación cristiana, trabajo social, consejería, administración eclesiástica, pero la acreditación en realidad solo vale para Miami, Florida. No tiene valor afuera de Miami, Florida. Es más, en la actualidad tengo yo entendido que hay casos de personas que quisieron llevar su título de excepción religiosa a otro estado y no pudieron ejercer en otro estado que no fuera la Florida. ¿Qué le digo acerca del instituto que usted mencionó? Bueno, en El Salvador, dicho instituto se valió de una ley de reconocimiento de títulos en artes. Fíjate, Joel, se valió de una ley que firmaron en 1904 de títulos en artes, artes teológicas, porque artes, cuando hablamos de artes, no estamos refiriendo a alguien que va a pintar, sino que artes liberales, que son las artes liberales, contabilidad, literatura, teología, sociología, lo que nosotros en América conocemos como las humanidades. Entonces, Claro. el instituto que el hermano menciona se valió de esa ley y actualmente pues tengo yo entendido de que esos títulos se pueden validar aquí en El Salvador, pero mediante apostillado y tiene que pasar por un reconocimiento del Ministerio de Educación, pero en los otros estados de Centroamérica no pueden ser validados. Y tengo mis dudas, te soy honesto, Joel, Sí. si alguien lo puede utilizar para estudiar una maestría o irse a otro país a quererse especializar. O sea, uno tiene que saber las limitaciones. Y como decía, en los Estados Unidos existen leyes que facultan a los seminarios que si ellos quieren no se inscriben ante la Comisión ante la Comisión de Educación Superior. No están obligados, pero mediante las leyes de excepción religiosa, el Estado no puede imponer quién va a ser un líder religioso, quién va a ser un pastor, Claro. quién va a formarlos. Entonces les deja libertad de que sí puede otorgar títulos de licenciado, maestría, doctorado. Es más, déjame leerte algo sobre la ley que existe en Florida sobre eso. Dice de esta forma.
La institución solo ofrece programas que preparan a los estudiantes para vocaciones religiosas como ministros profesionales o laicos en las categorías de ministerio, consejería, teología, educación, administración, y los títulos emitidos por la institución no pueden confundirse con títulos de grado seculares. Para este propósito, cada título debe de incluir un modificado religioso que proceda o que esté incluido dentro de cualquier grado, como asociado en artes, asociado en letras, licenciatura en letras, licenciatura en ciencias religiosas, maestría en ciencias religiosas, doctor en filosofía de la religión, pero no debe de confundirse con un título secular. Y esto está en la sección 105.04 de la Comisión de Educación Independiente de Miami, Florida. Amén. Quizás Manuel Ricardo, terminando la transmisión, ese enlace lo puedas mandar por WhatsApp para yo compartirlo Sí, en con el gusto. comentario de esta transmisión. Hay algo que nos ha preocupado, por ejemplo, hermano Ricardo, y es algo que los hermanos que están viendo la transmisión, por favor, le invito a compartirlo. Esto es una información muy importante, porque creo que a nadie le gustaría que le mientan, y menos estamos hablando de la preparación a la palabra del Señor. Existe algo que se llaman instituciones fraudulentas, Sí, existen una, y existen otras instituciones que a veces no son muy transparentes con lo que están ofreciendo. Yo creo que por ese lado a veces nosotros, por ejemplo, miramos a veces alguna institución que dice licenciatura, paga tanto, paga $500 y ya te damos una licenciatura. Y hay personas, y esto varía, mire, hay personas que quieren irse por el camino corto y ya quieren ser quieren un título, la verdad, quieren ser licenciados en teología y por querer hacer las cosas mal terminan estafados, y esta es la palabra correcta, terminan estafados porque ellos creen que tienen un título académico de licenciados en teología y no tienen un título académico. Dice el hermano Junior, nos deja un comentario, dice, no quería mencionar el nombre, pero es de Guatemala. Conozco algunos nicas estudiando. No, la verdad que yo no conocía muy bien este tipo de temas, para serles sincero, lo que me están escuchando. Cuando yo empecé mis estudios, hubo una persona que me asesoró en todo eso, pero yo cuando conocí al hermano Ricardo y comenzamos a hablar de diversas instituciones, hermano Ricardo, no, esta no tiene acreditación, dice que sí, esta no. Entonces yo vi que el hermano Ricardo y tiene un conocimiento que vale oro para muchas personas, porque el tema es que tras la pandemia, antes nadie quería estudiar en línea, ¿no? Que la educación en línea no tiene valor ni nada. Muchas personas lo miran de manera despectiva. Pero cuando sucedió la pandemia, todo se volvió en línea. Entonces, muchas universidades que sí son acreditadas y tienen papeles en regla, lanzaron sus cursos en línea. Entonces, muchas personas se aprovecharon de eso para lanzar también sus cosas, pero con una pseudo acreditación. Y el problema es que los hermanos se meten a estudiar de buena fe, creyendo que están recibiendo una educación acreditada y a la hora de la hora salen los hay, y que no es así. Y como hemos hablado, el problema no es que uno estudie en una institución acreditada sí o sí. Hay instituciones como seminarios o institutos que no necesitan realmente ser acreditados y tienen muy buen nivel y enseñan, la verdad, de bastante calidad. Pero cuando hablamos de institución acreditada, hermano Ricardo, ¿cómo yo puedo saber o verificar que una institución es acreditada? Digamos, un ejemplo, yo quiero estudiar realmente en una institución acreditada. muy Mi bien. interés no es solamente ministerio o algo, obviamente que va a servir, la educación acreditada va a servir para ministerio, pero digamos, yo quiero un título que tenga valor académico, que si yo me voy del país y me voy a otro país y lo presento, lo apostillo y todo, una universidad me lo va a aceptar. ¿Cómo yo puedo verificar eso? Muy bien. Dependiendo dónde uno quiere estudiar, y cabe destacar, es, por ejemplo, si yo quiero estudiar aquí en El Salvador, teología, bueno, me voy a la página del Consejo Superior de, de Universidades, porque aquí en El Salvador, pues las universidades son las que ofrecen la carrera de teología, hablando de manera formal. Entonces, después están los seminarios, los institutos bíblicos, que la gran mayoría de los que vamos a la iglesia, pues escogemos.
podemos nosotros ir con toda confianza y buscar, ¿verdad?, en páginas del Consejo Superior Universitario de nuestros países y buscar si la carrera está acreditada. Lo siguiente es, si usted quiere estudiar fuera del país, yo le recomendaría dos instituciones que le podrían servir de mucho. Si usted quiere, por ejemplo, escoge estudiar teología en los Estados Unidos, visitar la página de ATS. ¿Qué es ATS? ATS es la Asociación de Estudios Teológicos. Y esa Asociación de Estudios Teológicos está reconocido por en Estados Unidos se conoce como la SHEA. ¿Qué es la SHEA? Es la Comisión de Educación Superior de los Estados Unidos. ¿Y qué puedo yo hacer con ello? Bueno, si estudio en Estados Unidos, mi título puede ser incorporado aquí en El Salvador y en cualquier parte del mundo. Voy a compartir la página de ATS, donde ustedes van a ver algunas escuelas que están acreditadas ahí mismo en ATS. Abilene Christian University, la Academia Judía de la Religión. Es más, en ATS, te mencionaba anteriormente, Joel, que no solamente hay instituciones cristianas, sino que prácticamente toda religión. ¿Por qué? Porque teología no solamente lo estudiamos los cristianos, sino que los judíos, los musulmanes, los hindúes, los budistas Cada religión tiene su teología, ¿no? tienen su teología y sus propias ciencias religiosas. Pero ATS es confiable en el sentido de que le va a brindar información de aquellas instituciones que le pueden otorgar un título universitario para estudiar, si usted quiere estudiar en los Estados Unidos. Okay. Esto tiene valor en Estados Unidos, ¿no? Tiene valor en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos porque porque está registrado ante la SHEA, la Comisión de Educación Superior de los Estados Unidos. O sea, un ejemplo, si yo estudio en una de estas instituciones, por ejemplo, una licenciatura en línea, ¿estas instituciones ofrecen cursos en línea? Sí, ofrecen cursos en línea. Una de las instituciones que está ahí es el seminario teológico de Dallas, el seminario bautista del sur, los dos seminarios bautistas del sur, los seminarios pentecostales como el de los seminarios pentecostales como el de las Asambleas de Dios o como los seminarios pentecostales de la Iglesia de Dios. Sí. Ahí está Anderson, que es de la Iglesia de Dios, el seminario anabautista. Suponiendo el caso, Manuel Ricardo, digamos, si yo estudio una maestría en estas instituciones, este título yo me voy a Europa y este título tiene valor académico. Sí, así es. Tiene valor y tiene valor universitario. Conozco yo personas que con un título de eso, pues han obtenido sus doctorados en Oxford. Okay, entonces, y siendo centroamericanos. ¿Puedes poner el nombre de la página, por favor, arriba? Muy bien. Para que se pueda ver. Entonces se llama ATS, ¿no? Aquí uno puede entrar. Theological Schools. Es una y uno puede aquí verificar. Ustedes pueden buscar el buscador ats.edu y ustedes pueden buscar por la dirección, por la localización, por el radio y pueden hasta buscar por denominación. Qué interesante, qué bueno. Yo te había escuchado mencionarlo, pero nunca había revisado la página. Sí, fíjate que la mayoría de las estafas teológicas de escuelas teológicas o de universidades teológicas provienen de allá de los Estados Unidos. Y yo pienso que una buena forma de verificar si el seminario está acreditado es yendo ahí a la página de ATS. Existe también otra forma.
existe la AVE. ¿Qué es la AVE? La AVE es la Asociación de Educación Bíblica Superior, que también está reconocida por la Comisión de Educación Superior de los Estados Unidos. Voy a compartir la pantalla para que ustedes vean la siguiente información. Mientras estás buscando eso, hermano Ricardo, hay un comentario acá, el hermano Joe dice, es necesario hacer la diferencia entre institución acreditada e institución reconocida para efectos de validar títulos teológicos ante el Ministerio de Educación de cualquier país en Latinoamérica. Por ejemplo, la famosa acreditación de la ATS en USA dice no es relevante para dar validez al título ante el Ministerio de Educación, sino el hecho de que esté reconocido en su país de origen. Mismo caso con el RBOE en México, que no es relevante al incorporar el título. ¿Puedes explicarnos un poquito sobre esto, hermano? Muy bien. Él mencionaba, bueno, me imagino yo que el hermano Joe Kingston es de México. Amén. Muy bien, creo yo que sí es mexicano. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, RBOE es un reconocimiento que tiene un título de educación superior en México. O sea, tal vez la institución no está ahí localizada, entonces se le da un número para reconocimiento y validez oficial, se llaman ellos. Alguien en México, pues alguien puede tener un título y pues tal vez no tener reconocimiento oficial, pero el reconocimiento oficial te da la oportunidad de poder tener educación superior. Esa es la diferencia. En otros países es un tanto diferente que en el caso de Centroamérica. Bueno, el país que yo conozco que es diferente, los dos que conozco, bueno, en el caso de México que utilizan el robot, en Guatemala utilizan el colegiado. O sea, tú tienes tu título universitario, te tienes que colegiar. El Colegio de Humanidades, donde está la Escuela de Teología, y tienes que tener tu número de colegiado. Entonces me imagino yo que de la misma forma debe funcionar el ROBOE en México. Si no posees eso, pues tu título solo va a estar, discúlpeme por esto, de un adorno. ¿Esto es algo que solamente pasa en México o pasa en otros países? El reconocimiento. Sí, esto de que, por ejemplo, el título de ATS para que tenga valor en México, creo que estoy entendiendo, este es el caso, tiene que pasar, para que tenga valor en México, tiene que pasar por la ROBOE, ¿no? Para que tenga valor en México. Sí. Si no pasa por eso, no tiene valor. Bueno, en realidad tiene que incorporarse en el país. Por ejemplo, yo soy salvadoreño, estuve en un seminario teológico de los Estados Unidos, tengo que pasar a incorporarlo con apostillado y pues que esté reconocido por la Comisión de Educación de los Estados Unidos y que haya un reconocimiento de la comisión aquí en El Salvador. Y pasado 90 días me dan una resolución de mi caso y el título pues puede ser válido. Ok. Entonces, cuando uno viene un título del extranjero, de ATS, vamos, porque estamos hablando de ATS. ¿No? Bueno, prácticamente todo, no solamente ATS, en cualquier disciplina es así. Claro. Entonces, hay Yo un mencionaba proceso. ATS por en el caso este de que da la validez, da un reconocimiento, te da honestidad, y también, ¿verdad? Una de las cosas bien interesantes es la cuestión de la calidad. Sí. La cuestión de la calidad educativa. Muy bien. Tenemos un comentario ahí del director de la Universidad de Kerigma. Dice, debemos entender que la acreditación de ATS o cualquier otra entidad acreditadora genuina no garantiza que el título será aceptado en todos los países. Por ejemplo, pero no reconoce a la ATS y Argentina, no reconoce a varios países latinoamericanos para validar como títulos oficiales en la nación. Así es.
Y eso puede ser ya un criterio personal del propio país. Y te voy a poner un ejemplo centroamericano. Sí. En el caso de Panamá, que Panamá no reconoce, ellos limitan eh, que ciertas formaciones o cierta educación solo está para los que viven en, en los que son locales, los que son nacionales. O sea, un país puede, está en todo su derecho de decir que no acepta un reconocimiento. Por ejemplo, aquí en El Salvador, eh, el mejor ejemplo que una vez yo le di a un amigo de un seminario que está en Sudáfrica, y él le contaba de que si yo trajera ese título aquí a El Salvador, no me lo reconocen. Ok. Siendo O sea, ese el caso, un país pues tienes libre puede tener soberanía, todo ¿no? el Bajo derecho eso. y no. Uh-huh. Ok, eso es muy importante que los hermanos tengan en claro que no es garantía, ¿no? Entonces, si ese es el caso, hermano Ricardo, si ese es el caso, ¿qué podría hacer una persona en ese caso? Porque, a ver, entendamos, por ejemplo, digamos, yo estoy en X país, digamos, ¿no? Sí. Y yo quiero hacer una maestría en teología. Tenemos que, por conocimiento, que hay instituciones teológicas en otros países que son superiores en calidad, en varias cosas, ¿no? Entonces, digamos, yo quiero hacer una maestría en el exterior. Eh, ¿Qué convendría más en este caso? Porque Sí. si no hay garantía de la acreditación en el país, ¿qué convendría más? ¿Estudiar en mi propio país, donde sé que no va a haber ningún problema con este tema de la acreditación, porque está en el mismo país? ¿O sigue conveniendo estudiar en una institución en el extranjero? Bueno, va a depender mucho qué es lo que usted quiera hacer. O sea, que si yo me quiero traer conocimiento o Sí, necesito o reconocimiento. O claro. sea, por ejemplo, un doctorado de un país, yo me lo traigo a El Salvador y al final no puedo reconocerme como doctor porque no existe el tal doctorado aquí. Ok. Tengo entendido de que en México sucede eso, como no existe tal carrera no se puede validar. También aquí en El Salvador sucede. ¿Qué sería lo mejor en esos casos? ¿Mudarse de país? Es que ¿O dependiendo, por ejemplo, qué en se el puede caso ministerial, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos tener reconocimiento como doctores o queremos tener conocimiento para compartir? O sea, eso interesante? yo lo dejaría a criterio bien personal. Entonces, algo que tenemos en claro es que antes de empezar a estudiar cualquier cosa en cualquier lugar, hay que informarse y hay que asesorarse. Dice el hermano, nos deja un comentario acá. Creo que el experto no entendió mi comentario, dice. Me refería a que ATS no es relevante para validar títulos fuera de uso, dice. El Ministerio de Educación de cualquier país en la AL, lo que verifica que la institución está reconocida en el país de origen. En otras palabras, ATS solo son 3 siglas que no son relevantes para organismos de los estados fuera de USA, que tiene este Sí, comentario. entiendo esa parte, que, que bueno, una institución como tal, pues sí, no puede hacer la diferencia, pues y va a depender del país, del Ministerio de Educación del país, si va a reconocer ese título o no. En el caso de nosotros, como evangélicos, o sea, la mayoría de nosotros, pues, utilizamos nuestros títulos de seminario teológicos para el ministerio. Pienso yo que la limitación está en cómo los voy a usar, porque hay que ser honestos y bien claros, eh, que muchos buscan una licenciatura, una maestría, un doctorado, y pues no tienen la calidad educativa que ellos quisieran o Claro. quieren dar a conocer. Eso es algo que lamentablemente sucede. Desde los 2000 hacia acá, eh, la titulitis, o podríamos decirlo así, el síndrome de querer tener o querer ser superior o de querer presentarme mejor ante los demás, también ha invadido el cristianismo. Y lamentablemente queremos que hasta las instituciones de afuera nos reconozcan como los doctores en teología. Y
Y cuando vamos, pues no, nadie nos reconoce y creo que tú y yo conocemos esos casos o títulos de doctores que no existen. Hace unos días yo miraba una entrevista de alguien que se presentaba en un país del Caribe como doctora en consejería y psicología y decía que había estudiado en San Cristóbal y Nieves y cuando descubrieron pues sus títulos no tenían Nada que ver con lo que estaba diciendo que era, ¿no? nada que ver con lo que decía, entonces, y con lo que, como ella se presentaba. Entonces, ahí en esa parte hay que ser honesto que pues nuestros títulos, nuestros diplomas también tienen limitaciones. Yo no me puedo Sí. presentar como licenciado aquí en El Salvador, porque obviamente la ley en El Salvador me dice que un licenciado ha estudiado 5 años de 43 a 50 materias con 170 unidades valorativas y pues yo tengo una licenciatura, en ejemplo, que está limitada solamente a nivel seminario, pero yo no me puedo poner a nivel de él. Lamentablemente a nivel de Ministerio de Educación no puedo porque estoy utilizando un título que no está registrado como tal. Que no está registrado como tal. No sé si hay alguna otra pregunta o algo más. El hermano David comenta lo siguiente, dice, lo ideal sería que el programa Estudiar tenga reconocimiento oficial ante las autoridades educativas nacionales. Además, contar con certificación y validez internacional por definición, calidad educativa. Ah, sí, eso sería lo ideal. Eh, Tú sabes y yo sé que existen universidades, seminarios que gradúan a muchísima gente, pero que no poseen calidad educativa. La cantidad no tiene que ver con la calidad. Lo ideal, si de verdad nosotros los cristianos queremos fomentar la educación, si nosotros de verdad queremos ser sinceros, o sea, y presentarnos, impactar la cultura, deberíamos de presentar una calidad educativa, o sea, de verdad sentarnos y decir, bueno, estos 2, 3 años, eh, vamos, como decimos aquí, vamos a quemarnos las pestañas y vamos a aprender y vamos a salir a dar lo que de verdad conocemos, pero cuando tú ves, la gente se gradúa, pero no sabe nada, o sea, Claro. o no demuestra lo que de verdad lo que de verdad debería de haber salido, pero no salió así. Amén. Una última pregunta, hermano, para ir aterrizando en este tema. He visto en redes sociales que hay algunas instituciones que hacen bastante publicidad y está la siguiente oferta. Licenciatura, maestría y doctorado, 3 especialidades a un solo pago. Puede una institución, para que, sé que es algo obvio para muchas personas que están escuchando, pero para otras no. ¿Puede una institución ofrecer tres títulos al mismo tiempo por un solo pago? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Puedes No, explicarnos un poco sobre eso? bueno, primero, cuando uno ve ese tipo de anuncios, debe de ser, pues, hay que tener discernimiento. ¿Cuánto tú te tardas en tener una licenciatura? Según dependiendo de donde estés. En los Estados Unidos tener el bachelor, eh, aquí en América Latina lo que sería la licenciatura tomaría 4 o 5 años. ¿Cuánto te toma tomar una maestría de calidad? 3 años. Claro. ¿Cuánto te toma hacer un doctorado? Y un doctorado no estoy hablando de tomar materias, sino que de verdad hacer una investigación que va a tener impacto. ¿Cuánto te toma? Eh, Te puede tomar 3, 4. Conozco un seminario que no voy a mencionar su nombre, pero ojalá que en su momento lo encuentren, que reconozco su calidad, porque yo he tenido algunos profesores de ahí que su doctorado dura 6 años. 3 años de formación académica y 3 años de formación investigativa. Y lo que pasa es que nosotros hemos llegado
esa generación que todo lo queremos rápido. Pero en 3 meses, o sea, pasaste de un doctorado un mes, al siguiente mes una maestría, al tercer mes un doctorado y pagaste $300. O sea, yo reconozco que estudiar teología es caro, que lo es. El sacrificio, las lecturas y además de lo que hay que pagar, que los libros, seamos honestos, no son nada baratos. Es caro estudiar teología, pero es más cara la ignorancia. Claro. ¿Qué hay detrás de estas instituciones, hermano? ¿Son legales? ¿Son estafas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, probablemente algunas de ellas se basan en las leyes de excepción religiosa de los Estados Unidos. Porque leyendo yo la ley de la Florida, pues ellos solamente firman ante un notario de que van a cumplir ciertos términos de calidad, pero no son examinadas como examinan a una universidad o como examinan a una institución que de verdad cumpla con todo. Entonces hay algunas que en ese vacío de ley, como decimos aquí, pues vienen a ofrecer y aquí no brillan a los ojos. Entonces no tengo que estudiar 5 años para ser licenciado, ¿verdad? Claro. Entonces, de la buena fe de la gente, yo entiendo que todos quisiéramos tener reconocimiento y es natural de nosotros querer tenerlo. Pero de verdad es tan rápido, es tan sincero lo que estoy haciendo. Y la verdad que cuando uno ve, bueno, imagínate pagar a 12 personas, $300, ¿cuánto dinero es? Otra cosa, cuando se dan cuenta, los títulos no son ni reconocidos. otra cosa, que cuando uno pregunta sobre el conocimiento que obtuvieron, no dicen nada. Claro, porque por ejemplo, yo tengo un caso cercano de un amigo mío que justamente entró a estudiar a esta X institución y él no recibía clases ni nada, le daban un PDF, un cuestionario y nada más. Eso o sea, ni siquiera se conecta, ni tan siquiera para decirte que alguien se conecta con él, nada, simplemente toma, esto es lo que tenés que leer en la semana, este es el cuestionario que tenés que responder y listo. Estuvo un mes así llenando cuestionario y le dieron un certificado de escatólogo, ¿no? Sí, pero fíjate que una de las cosas es que, bueno, de las instituciones que yo conozco que acreditan educación teológica aquí en América Latina, por ejemplo, la AETAL, ellos solicitan que haya un edificio donde se dé la formación, que sea real y sea físico, que existan profesores de planta, como se lo exigen a una universidad. Y una de las cuestiones que estaba leyendo hace unos días, que piden tener una biblioteca de casi 8,000 libros. Y pregunto, alguien que esté detrás de su computadora, desde su casa y vendiendo grados en teología y no existe una dirección física y no existe una biblioteca donde consultar, no hay ni una secretaria donde preguntar, te responden cuando quieren. Claro, porque estamos hablando de que este tipo de instituciones están ofreciendo maestrías y doctorados. Sí. Que es un poco, que en realidad es grave. Y lo utilizan en el nombre del Señor, en el nombre del cristianismo, que todavía lo hace todavía más grave el asunto. Claro. Amén. Entonces podríamos decir, hermano, que son instituciones fraudulentas, porque, por ejemplo, este tipo de instituciones ponen que son certificadas por la UNESCO, que son certificadas por el Ministerio de Educación de Florida, como para de alguna manera apantallar. Son reales los títulos que estamos ofreciendo, 3x1, lleve, doctorado, a un solo pago. Y fíjate que hay algo que hay que tener en cuenta, Joel.
tú mencionaste una institución ahí, y yo lo he visto y este espacio no es para criticar, sino que para que hagamos conciencia, o sea, que los cristianos decimos que mentir es malo, o sea, y Claro. tiene que haber una conciencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Si decimos que mentir es malo, entonces nosotros no vamos a practicar la mentira. Entonces, tú mencionaste una institución que se llama UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? Bueno, la UNESCO es un departamento de las Naciones Unidas que se encarga de la educación y la cultura. Es solamente un departamento que funciona en el interior de las Naciones Unidas. Ellos no acreditan universidades, ellos no acreditan instituciones y ni mucho menos acreditan seminarios teológicos. Hay que ser sinceros con ellos. Es más, en el año 2018 ellos compartieron una información dando, dando indicaciones, ¿verdad?, sobre eso, que ellos no acreditan instituciones y que tampoco tienen la potestad dentro de las naciones de poder hacer un reconocimiento de títulos, porque solamente es un departamento de las Naciones Unidas. Y es bien extraño, Joel, yo lo pensaba, ¿cómo es que los evangélicos somos bien conspiranoicos? Creemos en conspiración, decimos la ONU va a implementar ahorita, yo sé que este no es el tema, la parte de la agenda global del 2030, pero vamos a seminarios que dicen que están acreditados por UNESCO. Te voy a imaginar seminarios evangélicos acreditados por la organización que quiere que según nosotros, según algunos Controlar el evangélicos mundo. que creen en conspiración, quieren acabar con el cristianismo. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, desde ese momento, yo puedo ver que ahí hay una estafa. Ok. Ok, Entonces, eso es bastante importante porque, por ejemplo, a ese compañero, a ese amigo mío que te comenté, a él lo jalaron. Y nosotros lo aconsejamos y todo, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no bote su dinero, que está... Porque, y el tema es que están pagando, pues, están pagando. Entonces, una recomendación de finales, hermano Ricardo, eh, ¿qué podrías recomendar a los hermanos que están escuchando sobre este tema de la educación teológica, ¿no? Hemos dejado en claro que no toda institución necesita una acreditación para que así es. sea buena. Eso lo dejamos en claro. Todos hemos disfrutado, toda persona que se ha formado bien, todos hemos disfrutado de un buen instituto bíblico, que pues, los certificados y todos tienen valor. Denominacionales son muy buenos, los maestros son buenos, la educación muy buena. El problema y de donde nace el propósito de esta transmisión, amados hermanos, es este tema de la acreditación. Es que algunas instituciones profesan tener una acreditación que no es real, que no existe y que son fraudulentas, ¿no? Hay ciertas cuestiones de acreditación que por eso invitamos a hermano Ricardo para que nos dejen claro cuáles son algunas cuestiones para considerar, para tomar en cuenta, pero ¿qué podrían ser tus recomendaciones finales, hermano Ricardo, para toda persona que quiere estudiar teología, tanto para el ministerio o como para ejercer la docencia? Bueno, lo primero es, si usted pertenece a una denominación, busque seminarios pues, que estén acorde a su denominación. Por ejemplo, si usted es pentecostal, yo le recomendaría seminarios de la Iglesia de Dios, de las Asambleas de Dios, que son, es más, ellos poseen alguna acreditación que entre ellos mismos, por ejemplo, las Asambleas de Dios con ATAL es una asociación teológica, pues usted puede estudiar tanto en la Universidad Global como en Instituto Superior, como en el ISUM. Entonces, y después usted puede estudiar maestrías afuera con reconocimiento, ¿verdad? En los Estados Unidos y Canadá. Si usted es bautista, pues busque un seminario teológico que sea de acuerdo a su denominación. Y le digo, si usted es de otra denominación,
su denominación pues le va a dar acreditación dentro de los límites de ahí, dentro de los límites de su denominación. Y si usted quiere estudiar, ¿verdad? Porque depende qué es lo que uno quiera hacer. Si usted quiere ser docente universitario en una universidad donde se ofrece la licenciatura en teología, pues obviamente yo voy a estudiar la licenciatura en teología, voy a estudiar la maestría en educación o en administración educativa, y luego después yo voy a estar impartiendo la docencia. Eso es dependiendo qué es lo que usted quiera hacer. Otra cosa, acreditación no es lo mismo que calidad. Debería de estar ligado, lamentablemente no. En nuestros países lo podemos ver, universidades que probablemente tienen todo en regla, pero cuando los profesionales salen, pues dejan mucho que desear. Eso es algo que hay que tener bien en cuenta. Y no hay que tener de menos pues al Instituto Bíblico, no hay que tener de menos aquel grupo que lee, aquel grupo que está comenzando con la teología, sino que entender, ¿verdad?, que uno va creciendo. ¿Por qué? Porque es lo que mencionaba al principio. La educación forma parte de nuestra vida, y es más, nosotros los cristianos deberíamos de fomentar la educación y de fomentarla de calidad, no importando si es formal o informal, pero es educación. Amén. Bien, gracias, hermano Ricardo, por tu palabra. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos por los comentarios, gracias a todos por las preguntas. El objetivo de esta transmisión fue dar un poquito de orientación. La recomendación que yo puedo dar sobre todo este tema es, antes de estudiar en algún lugar, antes de estudiar en alguna institución, infórmese para evitar malos entendidos. Porque el problema, hermano Ricardo, es la desinformación. Sí. A veces uno está buscando una cosa y se mete a estudiar en un lugar donde no le están dando eso. Entonces, infórmese todo tema de acreditación, de reconocimiento, de validez de título. Infórmese lo más que pueda, pregunte a la institución, esté bien informado antes de tomar cualquier decisión, porque recuerde que usted está pagando, ¿no? Y si está pagando, pues hay que pagar por lo que uno desea, que uno está buscando. Sabemos que la crisis económica nos ha golpeado a todos, entonces más vale invertir en lo que en algo bueno y en algo que estemos buscando. Así que gracias a todos, igual les invitamos a compartir la transmisión y estamos para servirles. Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta en otra ocasión. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Cuánto gusto, Joel.